Buenos días, ¿se me puede escuchar? Buenos días. Buenos días, ¿se me puede escuchar? Buenos días, ¿se me escucha? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, ya, yo pensaba que no me escuchaba. Muy bien. Listo, entonces, si me escuchan, les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? A ver, ¿no? Listo. Entonces, así como en las ocasiones anteriores, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? De calentamiento. Y en esta ocasión les traigo una figura en donde en la parte derecha, en la parte central, ¿sí? Hay un grupo de palabras que están incompletas, les faltan algunas letras, ¿sí? Y una vez que han completado la palabra, tienen que buscar el objeto aquí en la refrigeradora, ¿sí? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué palabra sería la primera? A ver, ¿alguno se ha dado cuenta qué será? A ver, voy al chat. Por si acaso. ¿Algunos sabe a qué se refiere la primera palabra? ¿Sí? ¿Están ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Alguien pudo completar las palabras? Muchachos, ¿están ahí? Nadie se manifiesta. ¿Nada? ¿Nada, muchachos? ¿Se me escucha? Profesor, le están escribiendo al chat. Así, qué raro, no me indica nada aquí. Ah, entonces está fallando el Zoom, porque estoy tratando de ingresar al chat y no me hace caso. A ver, qué raro. Ah, ya, ya. A ver. Entonces aquí, mira, ya. Call, efectivamente, muy bien. Ya.
Bueno, el asunto era tratar de ubicar los objetos, ¿no? Por ejemplo, la col, ¿alguno ha ubicado dónde estaba? ¿Alguien ha ubicado en el refrigerador dónde estaba la col? Ahí está, muy bien. La siguiente, a ver, ahora sí creo que veo el chat. El pepino, ¿no? ¿Dónde está el pepino? Ah, parece es un pepino, ¿no? Pero en realidad no, no ese es el pepino. De ahí, ¿qué más tenemos? Además del pepino, tenemos los panqueques, ¿no? Como dice Carlos, panqueques. Y de ahí, ¿qué más tenemos? Ah, después de los panqueques, ¿qué tenemos? Ahí está, ya lo señalaron a los panqueques. Ah, por ahí también lo señalaron al pepino, ya está. Estrella está señalando al refresco de naranja. La piña también la ha señalado. Y nos faltaría el cóctel. Muy bien, ya está. Ya lo señalaron a todos. Muy bien, está bien. Bueno, este ejercicio tiene el objetivo de entrenar pues la concentración, ¿sí? A ver, veamos ahora, veamos ahora em, nuestra separata, ¿sí? A ver, aquí como ustedes podrán observar tenemos una fotografía de una persona que está tomando precisamente una foto, ¿no? Como verán, se ve un destello luminoso, ¿no? ¿Sí? Se le llama flash. Entonces, ¿cómo es que se logra ese destello? Utilizando un condensador o también conocido como capacitor. ¿Sí? El capacitor tiene la misión de no solamente almacenar carga eléctrica, sino también almacena energía eléctrica. Y esa energía es liberada rápidamente justamente en el flash, ¿sí? Para permitir tomar fotografías de objetos en lugares con poca luz, ¿no? Muy bien, entonces como logro de aprendizaje tenemos, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de capacitancia, agrupamiento de capacitores y capacitores con dieléctricos utilizando adecuadamente la definición de capacitancia. Además, podrá resolver problemas de capacitores con dieléctricos utilizando, oh, han repetido esa parte. Bueno, aquí ha habido un error de tipeo, parece. En agenda tenemos capacitancia, conexión de condensadores en serie, conexión de condensadores en paralelo, energía almacenada en un condensador, dieléctrico, ley de Gauss en un dieléctrico. Muy bien, entonces como ustedes podrán observar aquí en la diapositiva, en la parte derecha, tenemos representados dos conductores, ¿sí? Dos cuerpos metálicos, imagínense, uno que tiene carga Q positiva y el otro que tiene carga Q negativa, ¿sí? Entonces de esa manera es que funcionan los condensadores, ¿sí? Son dos cuerpos metálicos, dos cuerpos conductores, aislados uno del otro, no tienen un contacto físico entre los dos, de tal manera que los valores de las cargas son numéricamente iguales, la diferencia entre los dos está en el signo. Uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir la capacidad, ¿sí?, que tiene este arreglo? Lo que hacemos es considerar la carga que almacena, ¿sí?, el conductor con carga positiva, y a eso le dividimos entre la diferencia potencial entre los dos, ¿sí? En este caso, el potencial en el conductor A menos el potencial en el conductor B. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en la parte izquierda de sus pantallas, en el recuadro amarillo, ¿sí?
justamente la división entre la carga y el voltaje. Recuerden que voltaje significa diferencia potencial, ¿no? Entonces, si la carga en el sistema internacional se mide en coulombs, ¿sí? Y el voltaje o la diferencia potencial se mide en voltios, entonces recuerden, un coulomb por voltio, eso es un faradio. El faradio vendría a ser la unidad en el sistema internacional para la capacidad eléctrica, ¿sí? Para la capacitancia. Pero el faradio es una unidad grande en realidad. Si ustedes van a buscar condensadores en el mercado, usualmente van a encontrar capacidades de microfaradios, picofaradios, ¿sí? Un faradio es bastante grande. Bueno, también aquí vamos a utilizar en este tema epsilon sub 0. ¿Recuerdan? La permitida eléctrica al vacío, 8,85 por 10 a la menos 2. Aquí está en faradios por metro, ¿sí? Aquí tenemos algunas figuras que representan a los condensadores o capacitores. En la parte izquierda tenemos los símbolos. Los de arriba corresponden a los condensadores que no tienen o que no presentan una polaridad en específico. Es decir, ¿sí? Los electrodos pueden ir conectados tanto a la parte positiva como a la parte negativa y no pasa nada, ¿sí? No se quema el condensador. En cambio, los símbolos que tenemos abajo, ¿sí? Corresponden a condensadores que tienen una polaridad en específico. Es decir, el electrodo positivo no lo puedes conectar a la parte negativa en el circuito, porque si lo conectas al revés, se puede quemar, ¿sí? Aquí, en este símbolo que les estoy indicando ahorita, vemos que una de las placas ha sido representada como una C, ¿sí? Entonces, esa C les podría hacer recordar la palabra cátodo, ¿sí? Entonces, el cátodo, recuerden, es el electrodo negativo, ¿sí? Al cual llegan, ¿qué cosa? Los iones positivos, o sea, los cationes, ¿no? Por eso es que se le llama cátodo. Aquí tenemos en la parte derecha la fotografía de un capacitor que tiene justamente polaridad. Observan que la patita más pequeña corresponde al electrodo negativo. Ahí se está indicando con una franja de color negro. ¿Observan? ¿Sí? Entonces, esto tiene una polaridad y no puede ser, pues, conectado al revés, ¿no? Porque si no se puede quemar. Aquí arriba tenemos otro condensador bastante común, que es uno de cerámica, ¿no? Y nos están dando justamente aquí el código, ¿no? Con el cual podemos leer cuál es su capacidad, ¿no? Por ejemplo, el primer número, el 1, ahí está el 1. Luego viene el siguiente número, el 0. Y luego viene el número de ceros que le tienen que agregar, en este caso, 4 ceros más a la derecha. Y esto está en picofaradios. Ujú. Y aquí tenemos un condensador, ¿sí? Bastante simple, que es el condensador de placas planas paralelas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la capacidad de algo así, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a la fórmula, ¿no? Que nos presenta aquí la diapositiva, ¿no? La que está encerrada en el recuadro amarillo. ¿Cómo llegamos a establecer eso? Muy bien, entonces para esto voy a hacer lo siguiente, voy a compartirles la pizarra, ¿sí? Voy a compartirles la pizarra para tener más espacio. A ver, vamos a ver. Muy bien, entonces voy a dibujar aquí a las dos placas, ¿sí? Voy a dibujar a las dos placas. A ver, vamos a poner por acá, vamos a poner por aquí nuestra placa. Digamos, nuestra placa cargada positivamente, ahí está. Positivo, 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 positivo y positivo. Y abajo vamos a poner la otra placa, digamos, que es la que tiene carga negativa. Ahí está, ¿no? La placa cargada negativamente. Ajá.
Y ahora voy a dibujar líneas de campo, ¿sí? Entre dos placas planas paralelas, imagínense muy grandes y separadas, o distanciadas, muy poco. Vamos a suponer que están bastante cerca estas placas, ¿sí? El campo eléctrico entre las placas es prácticamente uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Es decir, que el campo eléctrico va a ser constante en el sentido de si evaluamos en diferentes puntos, ¿no? En ese espacio. Ahí está. Entonces, como verán, estoy representando las líneas de campo como líneas paralelas igualmente distanciadas. Esa es la representación de un campo uniforme. La pregunta para ustedes es, ¿las líneas de campo deben de apuntar hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué creen ustedes? Si la placa cargada positivamente está arriba y la que está cargada negativamente está abajo, las líneas de campo, efectivamente, muy bien Emilio, Carlo y Mariel y también Lourdes, ¿no? Nos dicen hacia abajo, efectivamente. ¿Recuerdan? Las líneas de campo salen del positivo y entran al negativo. Así es, muy bien. ¿Sí? Esa vendría a ser la dirección del campo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, ese campo lo voy a representar por la letra E. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo el valor de ese campo? Ajá, esa es la pregunta. Entonces, para eso yo voy a analizar una placa. ¿Sí? Voy a dibujar solamente una placa. Primero voy a hallar el campo debido a una sola placa. Entonces, voy a dibujarlo por acá. Imagínense que esta es nuestra placa. Estoy dibujando solamente su perfil. Imagínense que es una placa cargada positivamente. ¿Sí? Entonces, si yo la veo de costado a la placa, vería una línea, ¿no? Estoy dibujando su perfil, como les decía. Entonces, vamos a imaginarnos que es una placa muy grande, ¿sí? Muy grande, infinita en tamaño, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es encerrar parte de esa placa, la voy a encerrar usando una superficie gaussiana, ¿sí? Una superficie cerrada, que podría ser un paralelepípedo o podría ser un cilindro, ¿no? Imagínense que esto representa un cilindro, ¿sí? Entonces, estoy viendo de costado a ese cilindro. Entonces, si lo veo de costado, ¿sí? Entonces lo que observaría sería un rectángulo, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos que aquí la distancia es R, ahí está. Por acá la distancia también es R, ¿sí? A ambos lados de la placa es R. Vamos a imaginarnos que quiero representar el campo por acá. Debido a que la placa es muy grande, ¿sí? La intuición me dice que el campo tiene que ser así, perpendicular, perpendicular a la placa, saliendo de la placa porque es positivo. Entonces, digamos que para efectos de el ejemplo, digamos que el campo eléctrico aquí vale 5. Vamos a suponer, ¿ya? Simplemente estamos suponiendo. 5 newtons por coulomb. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿cuánto creen que valdrá el campo por acá? Al otro lado de la placa. ¿Cuánto creen? ¿Qué les dice la intuición? A la misma distancia R. Exactamente, Wilmer. Muy bien, Carlos. Efectivamente, 5. Tiene que valer 5. Claro, vectorialmente sería menos 5, como dice Carlos, ¿no? Pero simplemente voy a apuntar aquí el valor de ese campo. Su valor también sería 5 newtons por coulomb. Y eso lo puedo determinar debido a la simetría del problema, ¿no? Como les decía, estoy considerando una placa muy grande, muy grande. Y estoy evaluando a la misma distancia a ambos lados. Listo. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la ley de Gauss que nos dice, ¿no? Que el flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, en este caso
Esa superficie la he representado de verde, ¿sí? Ese flujo eléctrico es igual a ¿qué? Es igual a la carga encerrada por esa superficie sobre la permitividad eléctrica. Ahí está, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, a este cilindro que he dibujado de color verde, lo voy a dividir en las siguientes partes, ¿sí? Esto que ahorita voy a apuntar de color naranja, ¿sí? Ahí está, con la flecha. Esto y esto corresponderían a las bases de mi cilindro. Esas serían sus bases. Y esto que estoy apuntando acá vendría a ser la parte lateral del cilindro, ¿sí? Entonces, recuerdan que una integral es una sumatoria, ¿no? Entonces, esa suma la voy a dividir en dos sumas, ¿sí? Una suma que corresponde a la parte lateral, ¿sí? A la parte lateral del cilindro. Y la otra suma, o perdón, el otro término de la suma correspondería a las bases, ¿sí? Entonces, a esa suma la he dividido en dos partes, ¿sí? Eso se puede hacer porque estoy hablando de una suma. Y eso es igual a la carga encerrada sobre la permitividad. Entonces, ahora quiero que se fijen en lo siguiente, ¿sí? Quiero que se fijen en lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes van a graficar, ¿sí? Vectores área, lo que tienen que hacer es, el vector área tiene que apuntar, ¿sí? Tiene que apuntar saliendo de la región, ¿sí? En el caso de superficies cerradas, tiene que salir de la región y además tiene que ser perpendicular a la región, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esta base, ¿sí? En el caso de esta base, el vector área tendría que ser un vector así, ahorita lo estoy dibujando. ¿Se fijan? Así debería ser el vector área por esta base, saliendo y perpendicular. Por la otra base, ¿cómo sería el vector área? El vector área sería así. ¿Sí? Ahí está el vector área. ¿Cómo sería el vector área por la parte lateral? Por ejemplo, por acá, el vector área sería así, en la parte lateral. O por acá, el vector área sería así. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, díganme ustedes, en la parte lateral del cilindro de color verde, ¿qué ángulo está formando el vector área y el vector campo, según lo que he podido dibujar? En la parte lateral. En la parte lateral del cilindro, ¿qué ángulo forma el vector campo con el vector área? 90 grados, efectivamente, Carlos, así es. Muy bien, Lourdes también lo dice, Eliana también. Están formando 90 grados, ¿sí? Esos dos vectores, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes a qué es igual el producto escalar de vectores perpendiculares? ¿A qué es igual? Efectivamente, Wilmer, así es. Sale cero. Muy bien. ¿Sí? Cuando multiplicamos vectores que forman 90 grados, multiplicación escalar, el resultado de eso es cero. Quiere decir que la suma correspondiente a la parte lateral de nuestro cilindro, esta parte se va a hacer cero, debido a que justamente el producto escalar es cero. Entonces solamente nos estaría quedando la integral que corresponde a las bases, ¿sí? Entonces me queda así, pues, ¿no? La integral que corresponde a las bases. Ahí está. Aquí tenemos E, diferencial de A, y aquí tenemos Q sobre epsilon sub 0. Listo, así nos estaría quedando. Muy bien. Y ahora, les pido que se fijen cómo son las direcciones del vector campo y del vector área en las bases. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esos vectores? ¿Cómo son sus direcciones? Del vector campo y del vector área. ¿Lo pueden observar en las bases? Son las mismas direcciones, exactamente. Así es, son las mismas direcciones. Entonces, si ustedes recuerdan esa propiedad o esa fórmula,
¿sí? Que nos dice, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, por acá un vector A y por acá tenemos un vector B y ambos están formando un ángulo teta, ¿sí? La fórmula nos dice que A punto B, el producto escalar de A con B, es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que están formando, ¿cierto? Entonces, si esos vectores, como ustedes bien lo han indicado, tienen la misma dirección, es decir, aquí el ángulo es 0 grados, ¿sí? El coseno de 0 a qué es igual. ¿Se acuerdan? El coseno de 0. Efectivamente, muy bien, es 1. Eso quiere decir que el producto escalar de estos vectores de igual dirección, que apuntan en la misma dirección, es igual simplemente al producto de sus módulos. ¿Sí? Así nos estaría quedando, porque el coseno de 0 es 1, como bien lo han mencionado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta integral nos estaría quedando así, ¿no? Nos deshacemos del producto escalar y solamente nos queda el producto de los módulos, en el caso de las bases, ¿no? Y esto quedaría como Q sobre epsilon sub 0. Ajá, muy bien. Entonces, hace un rato, ¿no? Les mencionaba, ¿no? Que usaran su intuición, ¿no? Y si yo le estoy dando un valor de 5 newtons por coulomb en la base de la derecha de nuestro cilindro, ¿sí? A esa misma distancia, al otro lado de la placa, ¿sí? El valor del campo también es 5, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el campo en las dos bases sería, ¿cómo sería? ¿Cómo se estaría comportando el campo a lo largo de las bases? ¿Está cambiando o es una constante? ¿Cómo sería? Sería una constante, ¿no? No está cambiando, ¿no? En las dos bases el campo es 5, no cambia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces quiere decir que en nuestra integral E, como se está comportando como constante, tranquilamente, sin ningún problema, podría salir, ¿no? Entonces quedaría E y aquí ponemos la integral, ¿no? Y luego nos quedaría la carga sobre la permitividad. Entonces, si yo quiero encontrar, el valor de esta integral, ¿qué creen que me saldrá? ¿Qué pasaría si comienzo a sumar las áreas elementales? Porque eso es una integral, es una sumatoria. ¿Qué pasa si comienzo a sumar las áreas elementales? ¿Qué obtengo al final? ¿Qué obtengo al final si comienzo a sumar las áreas elementales o también conocidas como áreas infinitesimales? Muy bien, Mariel, muy bien, Emilio, sería el área total. ¿Sí? Sería el área total. Ahora, vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el área de cada una de las bases, ¿no? Por ejemplo, de esta base el área es A y de esta base el área es A, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto esa integral, ¿cuánto creen que me va a salir? Recuerden que la integral se está ejecutando para toda la superficie cerrada y la superficie cerrada incluye las dos bases más la parte lateral, ¿cierto? Muy bien, ya nos hemos deshecho de la parte lateral. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que me va a salir esa integral? ¿Qué me saldría? Si estoy diciendo que cada base tiene un área A. A ver, Emilio nos dice A medio. ¿Será A medio realmente? Hace un rato me decían el área total, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el área total? Pues si cada base tiene un área A, entonces el área total sería 2A. Muy bien, efectivamente, Carlos, Emilio y Elian. Así es 2A, ¿no? Entonces, quiere decir que esto me estaría quedando así, pues, ¿no? E por 2A y esto es igual a la carga sobre la permitividad, ¿sí? Muy bien. Entonces, como aquí yo estoy hablando de una placa, ¿no? Imagínense una placa muy delgada.
¿sí? Entonces, me resultaría conveniente para esta placa utilizar la densidad superficial de carga, ¿sí? Y esa densidad superficial la voy a representar por la letra griega sigma, ¿no? Que parece una O. Recuerden que si estoy hablando de densidad superficial, eso se encuentra dividiendo la carga entre el área, ¿cierto? ¿Sí? De esa manera es que encuentro la densidad superficial. Carga entre área. Muy bien. Entonces, de acá, de esto, yo voy a despejar lo que me interesa, que es Q, ¿sí? Q vendría a ser la densidad superficial por el área, ¿no? Entonces, justamente lo que está encerrando ahorita la superficie gaussiana, ¿sí? Que es representado de verde, justamente lo que encierra es esta parte de la placa. Fíjense, ahorita lo estoy sombreando de negro. Todo esto que está encerrando la superficie gaussiana, ¿sí? Que corresponde a la placa, es lo que estoy representando de negro. Entonces les pregunto, ¿no? Esta zona que es sombreado de negro ahorita, ¿qué área tiene? Díganme ustedes. ¿Cuál es el área de esa zona que es sombreado? ¿Cuál es el área de la placa? Ah, muy bien, sería A. Igual a las áreas de las bases, pues porque estamos hablando de un cilindro. Es por eso que la carga encerrada es sigma por A. Por eso es que le he puesto el A aquí. ¿Se fijan? Es la misma área de las bases, ¿sí? Entonces, eso lo voy a reemplazar acá. El Q vendría a ser la densidad superficial por A sobre la permitividad. Entonces, como ustedes podrán observar, aquí a ambos lados de la igualdad está apareciendo A. ¿Se fijan? Aquí viene A y aquí también. Por eso es que lo cancelo. Es decir, aquí me está quedando que el campo eléctrico para esa placa sería la densidad superficial de carga sobre 2 por la permitividad. ¿Sí? Ahí está. A esta expresión hemos llegado. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí se entendió? Ustedes me dicen. Ah, ya, qué bien, muy bien. Mariel me dice que sí, muy bien. Ujú, listo. Entonces, si me han entendido, ¿sí? Ahora con este resultado voy a intentar encontrar el campo que existe entre las dos placas, la de nuestro condensador, pues, ¿no? Placa positiva y la placa negativa. Porque la expresión a la que he llegado ahorita, esa es sigma sobre 2 epsilon sub 0, es simplemente el campo debido a una sola placa, ¿sí? Voy a intentar encontrar ahora el campo debido a las dos placas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, ¿sí? Imagínense que yo analizo un punto por acá. Ahí estoy señalándolo de negro, ¿sí? Entre las dos placas, ¿sí? Y en este punto yo quiero representar el campo eléctrico, ¿sí? En este punto. Pero el campo eléctrico debido a la carga positiva, ¿sí? O sea, debido a la placa que está arriba, a la placa positiva, ¿sí? Entonces, díganme ustedes, ese campo, solamente debido a la placa positiva, ¿hacia dónde debería de apuntar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Si solamente quiero representar el campo debido a la placa positiva, solamente debido a esa placa. ¿Hacia dónde debería de apuntar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Recuerdan? Siempre el campo sale ¿de dónde? Sale del positivo, efectivamente, y entra al negativo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo debería de representar el vector campo debido a la placa positiva? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, ¿no? Como lo dice Lourdes, Wilmer y Ángela, efectivamente. Entonces, voy a representar un vector así, hacia abajo. Ahí está. ¿Sí? Este vector de color negro que he dibujado es el campo únicamente debido a la placa positiva.
¿Cuál es el valor de ese campo? Hace un rato lo hemos determinado. Sería sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Sí? Pero ojo, es el campo solamente debido a positivo. Ahora lo que voy a hacer es representar el campo, pero debido a negativo, ¿no? Entonces, ahí mismo, en ese punto, le voy a poner un costadito para que se pueda ver. Y en ese mismo punto, quiero representar el campo, pero debido a la placa negativa. La pregunta es, ¿hacia dónde debería de apuntar ese vector campo debido a la placa negativa? También es hacia abajo. Muy bien, Danilo y Lourdes, exactamente. Entonces, voy a dibujar ese vector, también apuntando hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese vector? Vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Como verán, tanto el vector verde como el vector negro, ¿sí? Valen lo mismo y ambos apuntan hacia abajo. Pero a mí lo que me interesa es el campo resultante, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de hacer con esos dos vectores si yo quiero el campo resultante? ¿Tengo que? ¿Qué tendría que hacer con esos dos vectores? Para hallar el campo resultante tengo que sumarlos. Muy bien, Carlos, efectivamente, ¿sí? Entonces, quiere decir que el campo resultante vendría a ser sigma sobre 2 epsilon sub 0 más sigma sobre 2 epsilon sub 0. Por eso, el campo entre las dos placas nos quedaría así, pues, sigma sobre epsilon sub 0, ¿sí? Ese sería el campo entre las dos placas, ¿está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si a mí me interesa representar el campo por fuera del condensador? A ver, vamos haciendo ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero representar el campo en un punto por acá, fuera del condensador? Ahí lo estoy poniendo de negro. Les pregunto, ¿no? En ese punto, ¿hacia dónde debería de apuntar el vector campo debido a la placa positiva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, muy bien Danilo y Carlos, efectivamente, tiene que apuntar hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Este vector, el vector de color negro que estoy dibujando, sería el vector campo debido a la placa positiva. ¿Cuánto vale? Igual, sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero representar el campo en ese mismo punto, pero debido a la placa negativa? ¿Hacia dónde debería de apuntar ese campo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, Lourdes. Y Danilo, Wilmer y Mariel. Hacia arriba, muy bien. Entonces, dibujo aquí el vector verde, que vale también sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ajá, pero en esta ocasión, en ese lugar, tengo un vector que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo, ambos del mismo valor. Quiere decir que en ese punto en particular, el campo, ¿cuánto vale? Cero, muy bien, efectivamente, vale cero. Entonces, quiere decir, estamos llegando a observar que en las zonas por fuera del capacitor no existe campo, ¿sí? Para un modelo como este, no solamente va a existir campo entre las dos placas, efectivamente. Así es como lo dice Emilio, en un punto fuera el campo es nulo, así es, ¿sí? Solamente va a haber campo entre las dos placas. Muy bien. Entonces, habiendo llegado a eso, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Es analizar cómo es que cambia el potencial eléctrico, ¿sí? Entre las dos placas. Vamos a ver eso. Digamos que nuestra placa de arriba, yo la llamo la placa A, y la placa de abajo le llamo la placa B, ¿sí? Listo. Entonces, ahora, voy a tener que aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? La siguiente fórmula que nos dice, em, el cambio en el potencial eléctrico, esto es igual a menos E
multiplicado por el desplazamiento elemental. Entonces, tal vez alguien se pregunte, ¿no? Carambas, pero ¿de dónde salió esa fórmula, no? Listo. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿sí? Es recordar que les mencioné que el trabajo de cualquier fuerza conservativa, ¿recuerda? El trabajo de cualquier fuerza conservativa es igual a menos el cambio de su correspondiente energía potencial, ¿sí? Eso se cumple siempre para cualquier fuerza conservativa, ya sea eléctrica, si es gravitatoria, si es elástica, esa ecuación se cumple, ¿sí? Pero como verán, sí, esa ecuación que he puesto también se puede presentar a nivel infinitesimal. ¿Cómo así? Entonces pondría así, ¿no? El trabajo. Digamos que la fuerza conservativa es la fuerza eléctrica, ¿ya? Y la voy a representar por F. El trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos el cambio en su correspondiente energía potencial eléctrica. Ajá. Pero si estoy hablando de trabajo, recuerden que eso es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Eso es el trabajo. Y esto sería igual a menos el cambio en la energía potencial eléctrica. Y ahora a esta ecuación que tenemos acá, lo que voy a hacer es dividirle entre la carga. Entonces pongo aquí Q y aquí pongo Q. Entonces ahora les pregunto, ¿no? ¿Qué será esto que ahorita estoy encerrando entre paréntesis? ¿Qué es esto? ¿Lo notan? ¿Qué es la fuerza eléctrica entre la carga? O en todo caso, ¿qué es la energía potencial eléctrica entre la carga? Ahí está, Carlos lo está diciendo, ¿sí? En el primer caso tendríamos el campo eléctrico y en el segundo caso, ¿qué sería? ¿Qué es la energía potencial eléctrica entre la carga? Eso es el potencial eléctrico, así es como lo dice Wilmer, muy bien, ¿sí? Entonces, quiere decir que nuestra ecuación, ¿sí? Nos estaría quedando simplemente así. Quedaría E por diferencial de R, ahí está, y esto es igual a menos diferencial de V, ¿sí? Y eso es precisamente lo que les había puesto aquí arriba, ¿no? Ahí está, lo estoy encerrando en la nube verde, ¿sí? Entonces, esta ecuación, ¿sí? Diferencial, es la que voy a aplicar para seguir analizando mi condensador. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ah, ya, qué bien, muy bien. Listo. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Para poder seguir en el análisis, voy a borrar esta parte para tener espacio. A ver, voy a activar aquí el borrador. Voy a borrar esto para poder seguir, ¿no? Ya está. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. A ver, qué más podríamos hacer por aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si utilizo acá como vector desplazamiento elemental? ¿Sí? ¿Qué les parece si utilizo un vector así? Ahorita lo estoy indicando, ¿ya? De color naranja. Imagínense que este es el vector desplazamiento, ¿sí? Ahí está, el vector de color naranja. Este es mi diferencial de R, digamos. ¿Está bien? Ese es mi diferencial de R. Listo. Entonces, si yo voy a ejecutar, ¿no? Si yo voy a ejecutar esa fórmula que les puse hace un rato, esta que estoy indicando ahorita, con la flecha de color naranja, ¿sí? Entonces me quedaría así, pues, ¿no? Diferencial de V sería el campo que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Y que hemos visto que vale sigma sobre epsilon sub 0, y el diferencial de R también hacia abajo. Entonces, como el campo, ¿sí? El campo E
apunta hacia abajo y el desplazamiento elemental también, el producto escalar es simplemente igual a ¿qué? Al producto de los módulos, ¿cierto? ¿Sí? Eso lo hemos visto hace un rato. Eso sucede en el caso de vectores de la misma dirección, ¿sí? Muy bien, entonces estaría quedando algo así. Ujú. Y de acá voy a ejecutar la integral. Entonces, no olvidemos que estoy analizando de A, ¿sí? De A a B. De A hacia B. Entonces, cuando reemplazo los límites, me quedaría, ¿no? El potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. ¿Mm? Otra cosa más que hemos podido determinar es que el campo eléctrico entre las dos placas es uniforme, ¿no? Entonces, como es constante, puede salir sin ningún problema de la integral. Y solamente nos estaría quedando así, ¿no? Ahí está. No olvidemos que estamos analizando de A hacia B. Entonces, vamos a imaginarnos, voy a imaginarme que la distancia de separación entre las placas, imagínense, es D. ¿Sí? Le voy a llamar a esa distancia de separación D, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahora, muchachos, si comienzo a sumar, porque eso es una integral, qué pasaría si comienzo a sumar los tamaños del vector desplazamiento, de abajo hacia arriba, ¿no? Imagínense que los pongo a toditos, diferencial de R, de abajo hacia arriba, y comienzo a sumar sus tamaños. ¿Qué obtengo al final en esa suma? ¿No? El D, exactamente, como lo está diciendo Lourdes, ¿no? Vendría a ser la distancia de separación entre las dos placas, pues claro, efectivamente, ¿no? Como lo está diciendo Carlos, el desplazamiento total, ¿no? En realidad el módulo de desplazamiento total, ¿no? El D, que menciona justamente Lourdes, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto nos estaría quedando así, pues, ¿no? Potencial eléctrico en B menos potencial eléctrico en A, y esto es igual a menos E por D. Así nos estaría quedando, ¿cierto? Muy bien. Ahora el asunto es, ¿dónde creen ustedes que existe un mayor potencial? ¿En la placa cargada positivamente o en la placa cargada negativamente? ¿Dónde existe mayor potencial eléctrico? ¿En la placa superior o en la placa inferior? ¿Más potencial tiene en la inferior, como lo dice Emilio, o como lo dice Mariel, que es en la superior? Ajá, Carlos dice en la superior, efectivamente, así es, es en la superior, así es. Nayeli también lo dice, es en la superior. Y tiene sentido, pues porque como verán, el resultado que ahorita hemos obtenido, ¿sí? Esto de acá, ¿no? Observan, E es el valor del campo, ¿sí? Simplemente es el valor del campo. D es la distancia de separación entre las placas. Entonces, E y D son positivos, ¿cierto? Y adelante está el signo menos. Entonces, ¿qué estamos restando ahí? Potencial en B menos potencial en A. Y eso nos ha salido es un número negativo, ¿no? Entonces, quiere decir que en realidad, ¿no? En realidad, para que esto sea positivo, yo debería de restar así, ¿no? Potencial en A menos potencial en B, ¿sí? Y esto es justamente E por D, ¿no? ¿Sí? Entonces el potencial alto en realidad es el de la placa superior, ¿no? Entonces recuerden siempre lo siguiente, recuerden que las líneas de campo van de la zona de mayor potencial hacia la zona de menor potencial. Siempre es así, ¿ya? Las líneas de campo van de la zona de mayor potencial eléctrico hacia la zona de menor potencial eléctrico. Como verán, las líneas de campo van de arriba hacia abajo. Entonces eso significa que arriba tenemos el potencial eléctrico mayor, ¿sí? Y además justamente esta diferencia de potencial es lo que comúnmente se conoce con el nombre de voltaje. Y aquí lo estoy representando por la letra V, ¿sí? Ese es el voltaje.
¿Está bien? La diferencia potencial. Muy bien, entonces hemos llegado a esta ecuación. V es igual a E por D. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a utilizar lo que hemos encontrado hace un rato, es decir, el campo eléctrico entre las dos placas. Habíamos determinado que ese campo era sigma sobre epsilon sub 0, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, vamos reemplazando eso. Entonces, tendríamos, ¿no? Voltaje es igual a sigma sobre epsilon sub 0, y aquí a esto le multiplicamos por la D, ¿sí? Pero recordarán que les había mencionado hace un rato que sigma era ¿qué cosa? La densidad superficial. ¿Y cómo es que se obtenía eso? Dividiendo la carga. Vamos a imaginarnos, ¿no? Que la carga de esta placa positiva es Q y de esta es menos Q. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es dividimos Q entre el área. ¿Sí? Eso vendría a ser sigma, la densidad superficial. Entonces reemplazamos eso, ¿sí? En nuestra ecuación, lo reemplazamos y nos quedaría así, ¿no? Voltaje es igual a Q sobre A, y aquí tendríamos epsilon sub 0 y por D. Ajá. Pero recordarán que había una fórmula que nos permitía encontrar justamente la capacidad. ¿Cuál era esa fórmula? ¿Se acuerdan que teníamos que dividir para encontrar capacidad eléctrica? ¿Qué se dividía? ¿Alguno se acuerda qué se dividía para encontrar capacidad eléctrica? C era igual a, ¿se acuerdan? ¿Qué teníamos? Ahí está, Carlos lo está diciendo. Carga entre diferencia de potencial, efectivamente. Es la carga entre el voltaje. Muy bien, Carlos, efectivamente. Entonces, yo debo de recurrir a esta fórmula para encontrar justamente la capacidad. Entonces, lo que hago es, a esta ecuación de color verde que estoy indicándole con la flecha de color rojo, le tengo que dar la forma adecuada para hallar capacidad. ¿Sí? Entonces voy a dividir Q entre V. Eso es lo que voy a hacer con esa ecuación. ¿Sí? Entonces paso el V al otro lado. Ahí está. Lo paso aquí a dividir. ¿Sí? Paso a dividir a Q. Y más bien al otro lado voy a poner epsilon sub 0. Pongo A. Y pasa a dividir D. Ahí está. Esto vendría a ser justamente la capacidad de nuestro condensador. ¿Sí? Entonces, como podrán observar, esa capacidad depende del área de cada una de las placas y depende de la distancia de separación entre ellas. Les pregunto, ¿qué debo de hacer con el tamaño de las placas para conseguir un capacitor, ¿sí?, de mayor capacidad eléctrica? ¿Qué debería de hacer con esas placas? ¿Debería de aumentar su tamaño, disminuir su tamaño? ¿Qué piensan ustedes? Si el objetivo es aumentar la capacidad. ¿Qué hago con el tamaño de las placas si quiero un condensador de más capacidad? ¿Qué debería de pasar? ¿Debería de aumentar el tamaño de las placas o disminuir el tamaño de las placas? ¿Qué observan de la ecuación a la que hemos llegado al último? Así es, Emilio, muy bien. Claro, pues mayor área, mayor capacidad. Y como lo está diciendo precisamente Lourdes, ¿no? Menor distancia, exactamente. Si disminuimos la distancia entre las dos placas, también estamos consiguiendo una mayor capacidad, efectivamente. Así es. Ajá. ¿Sí se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Me han comprendido? Ah, ya, qué bien, qué bien. Listo, muy bien. Listo, entonces, si me han entendido, pasemos a lo siguiente. A ver, les voy a compartir ahora la diapositiva.
Listo, entonces hemos llegado a esta fórmula, ¿no? C es igual a la permitida eléctrica por el área sobre la distancia. Ahora veamos qué sucede, ¿sí? Cuando conectamos de esta manera, ¿sí? La que observan ustedes en la parte derecha de sus pantallas, a dos condensadores, ¿sí? Muy bien. ¿Alguno reconoce qué tipo de configuración es esta? ¿Estarán estos condensadores en serie o en paralelo? ¿Qué piensan ustedes? Así es, Cristian. Muy bien, están en serie. Así es. Efectivamente, Carlos, están en serie. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos determinar si dos elementos, no necesariamente condensadores, pueden ser resistencias, pueden ser inductores, ¿sí? ¿Cómo podríamos reconocer si dos elementos de un circuito están en serie o están en paralelo, ¿sí? Lo que podrían hacer es lo siguiente, imaginar que la corriente eléctrica, ¿sí? Es como el agua, ¿no? Imagínense el agua. Y los cables son como tuberías, ¿no? Entonces, el agua circulando por la tubería. Entonces, imagínense algo así, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, si tenemos un elemento cualquiera de un circuito, ¿no? Imagínense que tenemos acá un elemento cualquiera. Y luego tengo otro elemento, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a unir por una tubería estos elementos, imagínense. Esta es la tubería. En todo caso, el cable en un circuito, ¿no? Imagínense. Entonces, si yo imagino a la corriente como si fuera agua, ¿sí? Entonces, el agua que ingresa en el elemento 1 es el agua que sale por aquí, el agua que ingresa al elemento 2 y que sale por acá, ¿no? Entonces, como verán, la corriente que circula por el primer elemento del circuito es la corriente que circula por el segundo elemento, ¿sí? Entonces, si ambos elementos están experimentando la misma corriente, quiere decir que están dispuestos en serie. Y eso es precisamente lo que observamos con estos dos condensadores, pues, ¿sí? Por estos dos condensadores están circulando la misma corriente, ¿sí? Entonces, si este borne que vemos por acá es el borne positivo y este es el borne negativo, recuerden, la corriente convencional, ¿sí? Se grafica saliendo de positivo y entrando a negativo, ¿no? Entonces, la corriente sería algo así, ¿no? La flecha de color rojo. ¿Sí? Así sería la corriente, saliendo de positivo y entrando hacia negativo, ¿no? Entonces, como verán, pues, la corriente que entra en el condensador 1 es la corriente que sale y esa que sale es a su vez la que entra en el condensador 2, ¿sí? Entonces, como bien lo habían notado, están en serie los dos condensadores. Muy bien. Bueno, eso en relación a la corriente. A ver, por ahí Emilio nos dice, profe, se dice, si dice convencional, significa que es lo mismo o diferente a lo real. Mira, Emilio, se descubrió que la corriente eléctrica tiene que ver con movimiento de cargas, ¿sí? Pero lamentablemente en esa época, ¿no? En donde se descubre la corriente eléctrica, no se sabía aún cuál era el portador de carga. O sea, se sabía que había circulación de cargas y eso era la corriente eléctrica, pero cuál era en sí el portador no se conocía, ¿sí? Posteriormente, con el paso del tiempo, se pudo determinar que en realidad el portador de carga era el electrón, ¿sí? Pero el electrón sabemos que es una partícula de carga negativa, ¿no? Entonces, quiere decir pues que en realidad, la corriente convencional, ¿sí? Considera como si el portador fuese una partícula cargada positivamente y no negativamente. Entonces, quiere decir que en realidad la circulación de cargas es al revés, ¿sí? O sea, aquí yo he graficado a la corriente,
¿sí? Saliendo de positivo y entrando hacia negativo, es decir, en sentido horario, ¿no? Lo ven en sus pantallas. Está en sentido horario las flechas de color rojo, pero en realidad las cargas que se mueven no son protones, son electrones. Entonces, en realidad, los electrones se van de negativo a positivo, es decir, en sentido contrario. ¿Sí? En realidad, el movimiento de cargas es antihorario, no es horario. ¿Sí? Pero para fines prácticos, para fines de los cálculos, es indiferente en realidad, no interesa. ¿Sí? O sea, puedes imaginarte que los que circulan, ¿no?, por el circuito son cargas positivas. Puedes imaginar eso, ¿sí? No hay ningún problema en los cálculos, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ahora, en relación a las caídas de potencial, ¿sí?, a los voltajes, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, ¿sí? Imagínense que por este condensador, por el primero, digamos que ha habido una caída de potencial, no sé, pues digamos de 5 voltios, ¿sí? ¿A qué me refiero con que ha habido una caída de potencial de 5 voltios? Significa que si, por ejemplo, en este punto, digamos, ¿no? En este punto, no sé, pues digamos que hay 20 voltios, ¿sí? En ese punto, 20 voltios. La pregunta es, ¿cuál vendría a ser el potencial eléctrico en este punto? Díganme ustedes. ¿Alguien me puede decir por el chat cuál sería el potencial? Ah, ahí está muy bien, Lourdes. Efectivamente, sería 15 voltios. ¿Sí? Así es. Entonces, quiere decir pues que el portador de carga, ¿no?, está pasando de tener 20 voltios a 15 voltios, es decir, ha caído 5 voltios. ¿Y eso por qué sucede? Porque está perdiendo energía, ¿sí? Cuando el portador de carga pasa por el elemento del circuito, está perdiendo energía. Por eso se dice que ha caído el potencial. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, imagínense ahora que por el segundo condensador ha caído el potencial en 2 voltios. ¿Sí? Vamos a imaginarnos eso. Ha caído en 2 voltios. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los bornes de la batería? ¿Cuál creen que será esa diferencia potencial? ¿Cuál es el voltaje de la batería? Eso es, Carlos, muy bien, 7 voltios, así es, muy bien, Lourdes, sería 7 voltios. Quiere decir que el voltaje de nuestra batería es igual a la suma de las caídas de potencial, o en todo caso, de los voltajes de cada uno de estos condensadores. Y eso es precisamente lo que observamos en esta ecuación en la parte izquierda superior de su pantalla, ¿no? V está representando acá el voltaje de la batería, el voltaje total, V1, el voltaje del condensador 1, y V2, el voltaje del condensador 2. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra esa ecuación. Muy bien. Y hace un rato, ¿sí? Hace un rato habíamos visto, ¿no?, que capacidad era carga sobre voltaje, ¿cierto? Entonces de acá yo voy a despejar voltaje y me va a quedar, ¿qué cosa? Me queda Q sobre C. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que vemos acá, ¿no? Q sobre C, Q sobre C, Q sobre C. ¿Sí? Ahí está, Q sobre C. Ahora, el objetivo acá es el siguiente, ¿sí? Como verán, aquí tenemos dos condensadores. Vamos a tratar de reemplazar estos dos condensadores por uno solo, ¿no? Imagínense que no tienen plata para comprar dos y solamente para comprar uno. Entonces, ese uno, ¿qué capacidad debería de tener? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué capacidad debería de tener para poder reemplazar a estos dos? Y a esa capacidad se le conoce con el nombre de capacidad equivalente, ¿sí? O sea, aquí vamos a reemplazar a este circuito de dos condensadores por uno solo, ¿sí? Uno solo.
Entonces observarán pues que aquí estoy utilizando como símbolo para estos dos condensadores, dos rayas verticales, en este caso, de igual tamaño. Y fíjense qué símbolo estoy utilizando para representar a la batería. En un caso tenemos una raya larga y otra que es un poco más corta, ¿sí? La raya larga representa al borne positivo y la raya pequeña representa al borne negativo, ¿sí? Ese es el símbolo para nuestra batería. Muy bien, entonces les decía, pues, ¿no? Aquí lo que voy a tratar de encontrar es la capacidad equivalente de este solo condensador, ¿sí? De ese único condensador. Ajá. Muy bien, entonces reemplazamos simplemente Q entre C, ¿no? En cada uno de los términos del voltaje, ¿no? Entonces acá reemplazamos en esta parte, ahí está, Q entre C, por aquí estaría Q entre C, y por acá también Q entre C. Observan de la figura, ¿sí? De la derecha, que cuando los condensadores están en serie, ¿qué pasa con las cargas de los condensadores? Díganme ustedes, ¿qué está sucediendo? ¿Observan qué sucede con las cargas? Cuando les hablo de las cargas, solamente se fijan en la placa positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo con las cargas de los condensadores? ¿Cómo son? Cuando están en serie. ¿Observan en la figura? ¿Qué les dice la figura? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Solamente nos fijamos en la placa cargada positivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me podrían decir de la carga del condensador 1 y de la carga del condensador 2? ¿Cómo son esas cargas? Son iguales, ¿no? Como lo dice Lourdes, son iguales, efectivamente. Los dos condensadores tienen la misma carga, ¿no? Es por eso que en todos los términos, Q entre C, ¿sí? Todos tienen el mismo Q, ¿no? O sea, la carga del condensador 1 es igual a la carga del condensador 2 y también es igual a la carga del condensador equivalente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reemplazan todo eso en nuestra ecuación de los voltajes, esta que estoy encerrando ahorita, como verán, todos los términos van a contener a Q. Entonces, como tenemos a Q en todos los términos, los podemos cancelar. Y nos estaría quedando, pues, nuestra fórmula, ¿no? Para encontrar la capacidad equivalente, ¿no? De un arreglo en serie para condensadores. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿no? Para ustedes sería lo siguiente. Imagínense que, a ver, le voy a dar valores, ¿ya? Imagínense que este condensador, el primero, no sé, pues digamos que tiene 5 microfaradios. Y este segundo tiene 2 microfaradios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿la capacidad que tendría el condensador equivalente será mayor o menor al de 2 microfaradios? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que quiero encontrar, ahí está, muy bien Lourdes, efectivamente. La capacidad equivalente va a salir menor, ¿no? Entonces, tranquilamente ustedes pueden reemplazar, ¿no? Ponen así, 1 sobre capacidad equivalente sería 1 sobre 5 más 1 sobre 2, ¿cierto? Entonces acá, esto sería, le damos denominador común, que sería 10, ¿no? Aquí nos estaría quedando 2 y aquí nos estaría quedando 5, ¿no? ¿Sí? Entonces quedaría 7 sobre 10, ¿cierto? Entonces quiere decir que la capacidad equivalente sería invertir esto, o sea, 10 séptimos. Y como lo está mencionando por allí su compañero Emilio, ya lo ha calculado, 1.43, se supone que esto sale en microfaradios, ¿no? Ahí está. Entonces, como verán, nos ha salido una capacidad equivalente menor a la de 2, ¿no? Que era el condensador que tenía menos capacidad.
Entonces, eso es lo que sucede cuando agrupamos a los condensadores en serie. Hacemos que se reduzca la capacidad. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ah, ya, qué bien, muy bien. Listo, entonces sigamos viendo pues nuestra diapositiva. Ajá, borramos esto y veamos qué tenemos por acá. Bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Los condensadores en serie ya lo hemos analizado, tienen la misma carga. Ujú. Y ahora sí pasemos a ver conexión en paralelo, ¿no? Entonces, aquí en esta figura en la derecha, ahora los condensadores están en paralelo. ¿Cómo reconocemos que los condensadores están en paralelo? Mire, podemos hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que este borne de la batería, el que estoy indicando ahorita, el borne positivo, vamos a imaginarnos que tiene 8 voltios de potencial eléctrico, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que este borne negativo tiene un potencial eléctrico de 2 voltios. Ahí está. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿no? ¿Cuál es el voltaje que tiene aquí nuestra batería? ¿Cuál es el voltaje de nuestra batería? A ver, por ahí me dicen 6 voltios. Muy bien, Lourdes, efectivamente. Ese es el voltaje, la diferencia potencial. 6 voltios, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que los cables son ideales, es decir, no ejercen una resistencia eléctrica. ¿Qué significa eso? Significa que no va a haber pérdida de energía. Es decir, que si este borne positivo tiene 8 voltios, este puntito que tenemos por acá, que ahorita estoy indicando de verde, ¿qué potencial eléctrico tendrá? Si no hay caída de potencial. ¿Cuánto es su potencial ahí? 8, muy bien, Lourdes, efectivamente. Esto tiene 8 voltios. Si el cable es ideal, este puntito, ¿qué potencial tiene? También tiene 8, muy bien, Ayel, efectivamente, ¿no? Entonces, esto tiene 8, ¿sí? Así, 8 voltios, muy bien. Y ahora, y ahora, vamos a fijarnos, ¿sí? Vamos a fijarnos ahora en este punto que les estoy indicando ahorita. ¿Sí? ¿Qué potencial eléctrico tiene ese punto? Díganme ustedes. 2, muy bien, efectivamente. Tiene 2 voltios, este también tiene 2 voltios y este también tiene 2 voltios. Muy bien, así es. Entonces, díganme ustedes ahora, ¿cuál es la diferencia potencial o en todo caso el voltaje para el condensador 1? ¿Cuál es? 6, muy bien, Lourdes, efectivamente, Ada, sería 6 voltios. Para el condensador 2 vemos que también es 6 voltios, ¿se fijan? Entonces, ¿qué podemos decir en relación a los voltajes de los condensadores 1 y 2? ¿Cómo son esos voltajes? Son iguales, muy bien, Ángel, efectivamente, así es. Carlos y Wilmer también lo dicen, ¿no? Serían iguales. Entonces, esa es la forma por la cual podríamos reconocer, ¿sí? Que los elementos de un circuito están en paralelo, ¿sí? Fijándonos si sus voltajes son iguales. Si sus voltajes son los mismos, quiere decir que están en paralelo. Y eso es precisamente lo que sucede con estos dos condensadores, ¿sí? Están en paralelo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería en relación a la corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que la corriente convencional sale del positivo y entra al negativo, ¿no? Entonces, saldría del borne positivo, así vendría la corriente. Ahí está, imagínense que este es I, ¿sí? La corriente, I, I, ahí está. Entonces, cuando llega justamente a este puntito, a este nodo o nudo, así le llaman, ¿sí? Entonces, esta corriente se va a dividir en una corriente así y otra corriente así, ¿no? Entonces, a esta la voy a llamar la corriente 2 y a esta la voy a llamar la corriente 1, ¿sí? Es como
si tuviésemos una gran tubería, eso muy bien, Emilio, es la primera ley de Kirchhoff. Sí, eso lo vamos a ver luego, pero ahí su compañero ya se los adelantó, es la ley de Kirchhoff, una de las leyes, ¿sí? Entonces es como si tuviésemos una gran tubería, ¿no? Y de repente esa tubería se divide en dos tuberías, ¿no? De menor diámetro, ¿no? Entonces, la corriente de agua se va a dividir en dos corrientes, ¿sí? Eso es lo que estaría sucediendo, ¿no? Entonces, como verán, la corriente que circula por el condensador 1 no necesariamente tiene que ser igual a la corriente que circula por 2. Entonces, eso significa que no estarían definitivamente en serie, ¿no? Porque para que estén en serie, por los dos elementos debería de circular la misma corriente, ¿sí? Listo. Entonces, teniendo claro eso, ¿no? ¿Sí? Y además hay que notar otra cosa más, ¿sí? Fíjense, ¿ah? Imagínense que la placa positiva del condensador 1 tiene una carga Q1, imagínense, ¿ya? Y la placa positiva del condensador 2 tiene una carga Q2, ¿sí? Entonces, voy a dibujar aquí afuera esas dos placas, ¿ya? Miren, aquí está la placa de 1 y por acá está la placa de 2, ¿no? Entonces estoy diciendo que esto tiene Q1 y esto tiene Q2. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Sí? ¿Qué sucedería si a estas dos placas yo las junto? ¿No? O qué es lo mismo, las conecto por un cable, ¿sí? Entonces díganme ustedes, si yo uno o conecto a estas dos placas por un cable, el resultado sería obtener una carga total de ¿cuánto? Si estoy reemplazando esto por un solo condensador, porque ese es el objetivo. ¿Qué tendría que hacer con esas cargas? ¿Debo de? ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Imagínense que, así es, muy bien, Emilio, tengo que sumarlas, ¿sí? Por eso la carga total es la carga de 1 más la carga de 2, ¿no? Así es, muy bien, Ángela. Entonces, imagínense pues, imagínense que he juntado a las dos placas, ¿no? Entonces, hace un rato cuando analizamos al condensador de placas planas paralelas, les pregunté, ¿no? ¿Qué sucedía si aumentábamos el área de las placas? ¿Qué pasaba con la capacidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedía con la capacidad cuando aumentábamos el área de las placas? ¿Se acuerdan? Aumentaba, muy bien, efectivamente, Mariel, Lourdes y Emilio, aumentaba. Y eso es justamente lo que sucede, pues, muchachos, cuando conectamos a esa placa 1 con la placa 2 mediante un cable. Es como si aumentáramos el área, ¿sí? Entonces, si estamos aumentando el área, ¿sí? Quiere decir, pues, que la capacidad equivalente que vamos a obtener va a ser mayor, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo acá. Ajá. Entonces, teniendo presente eso, ¿no? Y recordando, pues, ¿no? La fórmula de capacidad que es carga sobre voltaje, ¿no? Entonces, de acá, lo que nos conviene es despejar Q para tener capacidad por voltaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Capacidad por voltaje, capacidad por voltaje, capacidad por voltaje. Y esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación que está arriba, ¿no? La suma de las cargas. Muy bien, entonces, como verán, en todos los términos está apareciendo el mismo V. ¿Y eso por qué? Porque habíamos dicho que los elementos, en este caso, los condensadores estaban en paralelo. Por eso se cancelan aquí los voltajes y solamente nos quedan las Cs de las capacidades. Entonces observarán pues que, ¿no? La capacidad equivalente es la suma, ¿no? Entonces imagínense pues imagínense que ustedes tienen, ¿no? Por acá el condensador de 5 microfaradios y el condensador de 2 microfaradios, ¿no?
Entonces acá la capacidad equivalente sería de 7, ¿cierto? Usando la fórmula. Entonces, la pregunta es, ¿no? Si yo quiero una capacidad menor, yo lo que hago es poner a los condensadores en serie. Pero si yo quiero una capacidad mayor, ¿qué hago con los condensadores? Los pongo en paralelo, ¿no? Entonces recuerden eso. Muy bien. Hasta aquí, ¿está claro? ¿O tal vez hay alguna pregunta? Ustedes me dicen. ¿Sí se entendió hasta acá? Sí, ya, qué bien, muy bien. Listo. Entonces, a ver, sigamos, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esta diapositiva es básicamente lo mismo, ¿no? Los condensadores que están en paralelo y se convierte en uno solo, ¿no? Cuya capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Ujú. Muy bien. Entonces, acá tenemos un capacitor cilíndrico. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para mañana porque el análisis es larguito, no nos va a alcanzar el tiempo. Más bien, vamos a utilizar lo que nos está restando de la clase para hacer un problemita, ¿sí? Igual, esto del capacitor esférico lo vamos a ver mañana, ¿sí? Esto también. Vamos viendo un ejercicio. Por aquí había visto un ejercicio. Ahí está, ¿sí? Aquí tenemos un ejercicio. Nos dicen lo siguiente. A ver, la figura muestra a 3 capacitores. El capacitor de 6 microfaradios se conecta, dice, en serie con 2 capacitores que están en paralelo, cuyas capacitancias son de 5 y de 4 microfaradios. Y nos piden determinar, ¿sí?, la capacidad equivalente. Entonces, del gráfico, ustedes me podrían decir, esos símbolos que se han utilizado para los capacitores representan a condensadores que tienen polaridad o que no tienen polaridad. ¿Cómo creen? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿tienen o no tienen polaridad esos condensadores que se han representado? Sí tienen, ¿sí o no? Efectivamente, Carlos. Así es. Muy bien. Así es, Cristian. Tienen polaridad. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta plaquita que estoy ahorita indicando, esta que tenemos por acá, esta plaquita está representando al electrodo positivo o al negativo, ¿se acuerdan? Al electrodo positivo o al negativo. Ah, así es, muy bien, Emilio, así es, Carlos, al positivo, ¿no? ¿Recuerdan? Este es el positivo y esta está representando al electrodo negativo, ¿no? Sería, el negativo es el cátodo y el positivo es el ánodo, ¿no? ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Aquí tenemos positivo, aquí tendríamos el negativo, el positivo y el negativo, ¿no? Y está bien, pues, ¿no? Los condensadores estos están conectados correctamente. Como verán, aquí la batería nos está mostrando, ¿sí? Esto es la batería. Nos está mostrando que la raya más larga que corresponde al borne positivo está justamente acá, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces coincide, pues, ¿no? Entonces estaría correcta la instalación, porque si hubiéramos puesto al revés al condensador, seguro lo quemábamos, ¿sí? Entonces, muy bien. Volviendo al ejercicio, ¿sí? La pregunta es, ¿no? Estos de acá, estos dos, los de 5 y de 4 microfaradios, como el mismo problema me lo está diciendo, ¿no? Están en paralelo. ¿Cuál vendría a ser su capacidad equivalente? ¿Qué hacemos ahí? Ahí está, muy bien, tenemos que sumar. Muy bien, Carlos y Emilia. Sumamos, efectivamente. Entonces, lo que hacemos sería podríamos dibujar, ¿no? Aquí al costado lo hacemos. Tenemos por acá nuestra batería, luego tenemos nuestro condensador que tiene 6
3.6 microfaradios. Ajá. Y luego voy a dibujar ahora el condensador equivalente, que sería así. Ajá. Y como ustedes bien lo habían notado, tenía que sumar, ¿no? O sea, 5 y 9 sería 9. Perdón, 5 y 4, 9, ¿no? Sería 9 microfaradios. Ujú. Y ahora, esos dos, el de 6 y el de 9, ¿cómo están? Estarían en serie. Muy bien, Carlos, efectivamente. Entonces, como están en serie, yo tengo que aplicar ahora esta fórmula, ¿no? Sería 1 sobre capacidad equivalente es igual a 1 entre 6 más 1 entre 9. Ajá. Entonces, ¿alguien me puede ayudar y me dice cuánto es que está saliendo la capacidad equivalente? Ahí está, Lourdes ya lo ha calculado, sería 3.6, ¿sí? 3.6 microfaradios, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, ¿sí? Como ustedes podrán ver, ese valor de 3.6 ha salido menor, ¿no? Menor a 9 y ha salido menor a 6, ¿no? Entonces, eso es un indicador de que estamos trabajando correctamente, ¿no? Imagínense que han hecho su cálculo y de repente les ha salido 7, ¿no? Entonces, si los condensadores están en serie, no pudo haber salido 7. Necesariamente tiene que ser una capacidad menor, ¿no? En este caso, menor a 6. ¿Sí? ¿Sí se entendió esto? Ah, ya, qué bien, qué bien, qué bien. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué hubiese pasado simplemente, ¿no? Simplemente para practicar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si nos decían, por ejemplo, ¿no? Que nuestra batería, ¿sí? Vamos a suponer que nuestra batería tenía, no sé, pues 12 voltios, ¿sí? Ese es el voltaje de nuestra batería, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si nos pedían, halle la carga total, ¿no? Halle la carga total. Entonces, este circuito, ¿no? Se está reemplazando por algo así, ¿no? Nos estaría quedando un solo condensador, ahí está, un solo condensador que tiene una capacidad de 3.6 microfaradios. Y nuestra batería, decíamos, tiene 12 voltios. Entonces, recordamos, ¿no? Capacidad es igual a carga sobre voltaje, ¿no? Entonces, aquí nos interesa la carga. Entonces, despejo, ¿no? Carga es capacidad por voltaje, pero la capacidad equivalente nos ha salido 3.6 microfaradios. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6, ¿no? Y el voltaje de nuestra batería es de 12. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí, por ejemplo, la carga total? ¿Cuánto saldría? A ver, ayúdenme con eso. ¿Cuánto quedaría nuestra carga total? Ajá, a Carlos le ha salido 4.32 por 10 a la menos 7. Ya está. Por 10 a la menos 7 coulombs, ¿no? Esa es la unidad de la carga. Muy bien. Entonces, quiere decir pues que este condensador equivalente tendría una carga aquí más Q y por acá tendría una que es menos Q. ¿Sí? Entonces, ese Q sería 4.32 por 10 a la menos 7, como lo dice Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si a mí me interesa determinar, por ejemplo, ¿sí? Si a mí me interesa determinar la carga en este condensador y en este? Díganme ustedes. Ah, perdón, Carlos dice que se confundió. Dice es por 10 a la menos 5. Entonces, vamos borrando eso y pongámosle por 10 a la menos 5. Entonces pongo acá por 10 a la menos 5.
Ajá. Por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces les preguntaba, ¿no? Les preguntaba qué sucedería si ahora me interesa determinar, ¿sí?, la carga que tiene este condensador de 9 y la carga que tiene este condensador de 6. ¿Qué carga es esa? Díganme ustedes. ¿Qué carga es esa? ¿Qué carga es esa? ¿Cómo son las cargas de los condensadores en serie? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran las cargas de los condensadores que estaban en serie? Iguales, muy bien, Lourdes, Wilmer, Emilio y Eliana, efectivamente. Entonces, esa carga que he encontrado hace un ratito para el condensador equivalente de 4.32 por 10 a la menos 5 es la misma carga que tiene el condensador de 9 y el condensador de 6, porque están justamente en serie, pues, ¿sí? Así es, ajá. Entonces, ¿qué hubiese sucedido además, sí? ¿Qué hubiese sucedido además si a mí me interesaba, por ejemplo, encontrar las cargas, ¿no?, en los condensadores de 5 y de 4 microfaradios, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hubiese sucedido? Entonces, bueno, primero, como ya conozco la carga, ¿no? Ya la tengo acá, que es de 4.32 por 10 a la menos 5, conozco la carga de este condensador, ¿sí? Con la carga y la capacidad de 9, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? Díganme ustedes, ¿qué hago con eso? Si conozco la carga y la capacidad, ¿qué puedo hallar en ese condensador? ¿Qué pasa? Efectivamente, Emilio, el voltaje. Muy bien, muy bien. Entonces, ese voltaje del condensador de 9 microfaradios es el voltaje precisamente del condensador de 5 y del condensador de 4, ya que esos dos condensadores están en paralelo, ¿no? Entonces, si conozco el voltaje aquí y conozco también el voltaje acá y además tengo las capacidades, ¿ahora qué puedo encontrar? ¿Puedo encontrarlas? Si ya conozco voltajes y conozco capacidades, ¿qué puedo hallar? Las cargas. Muy bien, Emilio. Efectivamente, Lourdes, son las cargas, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos trabajar, ¿no? O sea, retrocedemos en los pasos, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? Podríamos encontrar las cargas de cada uno de los condensadores. Así es. Ajá. ¿Sí se entendió el análisis? Ah, ya, qué bien. Muy bien, pues muchachos, entonces ahí nos estamos quedando hoy día. No se olviden, recuerdo que les di plazo hasta mediodía, ¿no? De hoy para que envíen sus fotografías, ¿no? Con la resolución de sus ejercicios. No se olviden también de ingresar sus respuestas al formulario, ¿sí? Que les he compartido, ¿sí? Y nos estaríamos viendo con ustedes mañana también, ¿no? Mañana viernes a las 8. ¿Sí? Muy bien, pues muchachos, gracias por haber participado como siempre. A ver, Francesco nos dice, profe, yo le mandé un correo, ¿podría responder? Ah, ya, voy a revisarlo, Francesco, y te respondo. Ajá, muy bien. Y Carlos, bueno, muy bien, Carlos, gracias a ti. Igual, Francesco. Nos vemos pues mañana, muchachos. ¿Sí? Nos vemos. Gracias.